Ok, Profe, otra duda. mande. ¿En la tarea te enviamos el archivo de multisim o como nada más la foto de la No, simulación? mándenme un PDF con las capturas y con todo lo que hagan por ahí. Sí, este sería en PDF. Ya después sí les encargaría los archivos de multisim. Ok, entonces vamos a hablar de circuitos integrados. Cualquier duda, siéntanse libres de irme interrumpiendo. Entonces, ¿qué es un circuito integrado? Un circuito integrado es una pieza electrónica, un monolítico, le dicen por ahí, que se refiere a esto de aquí, donde la electrónica propiamente se encuentra al centro del circuito. El aspecto físico es como este, tiene una dimensión aproximada de 1,5 cm más o menos de largo. Entonces, los transistores y toda la electrónica que realiza la función se encuentra al centro del circuito y a partir del centro del circuito salen únicamente conexiones físicas, que son terminales conductoras, para poder interconectar la función central hacia una protoboard o una tarjeta de soldado. El encapsulado tiene dos funciones. Primera función, poder manipularlo. Si fuera muy pequeño, pues probablemente se nos perdería, se nos caería, lo dañaríamos fácilmente. Y la segunda función que tiene es la disipación de calor. Entonces, el calor que se genera se disipa a través del encapsulado. Entonces, estos encapsulados los vamos a poder encontrar para los circuitos de compuertas que hemos estado viendo y para los que vamos a utilizar posteriormente. Hay diversos tipos de encapsulados. El que se utiliza dentro de las protoboards o en protoboards es este, que se llama el DIP, Dual Inline Package. Y existen otros encapsulados, como este que se llama SOIC, que son físicamente más pequeños y están diseñados para montaje superficial, es decir, para soldadura en una placa conductora. No importa el encapsulado que tenga el circuito, si tiene la misma función, van a operar exactamente igual, ¿no? El encapsulado no es relevante. El encapsulado únicamente nos sirve para el montaje o manipulación del mismo. Y junto con ese hay otros encapsulados, hay muchísimos encapsulados, está el SOIC, el PLCC, el LCC, este es un montaje superficial. Y en el encapsulado vamos a encontrar por ahí una pequeña muesca, que es este circulito. Esta muesca puede estar grabada, es decir, pintada, o puede estar en relieve, viene en un bajo relieve, entonces tiene una hendidura en forma de círculo. Esa hendidura junto con la muesca, esta muesca que tiene aquí el integrado, también es una hendidura, nos van a indicar el pin número 1. Esto nos sirve para poder nosotros identificar la numeración de las terminales y en la hoja de datos nosotros podemos checar qué terminal corresponde a qué función, si la 1 es entrada, salida o qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, a partir de la terminal número 1 vamos a numerar hacia abajo, después saltamos hacia la derecha y seguimos numerando hacia arriba. Entonces, como quien dice, haríamos un recorrido en este sentido, ¿no? Y siempre va a suceder así. Aquí la terminal número 1 y hacemos un recorrido en este sentido. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No, profe. Continuamos. Y además, los circuitos se van a identificar, o la función se va a identificar por las últimas dos letras. Por ejemplo, el circuito, vamos a hacer aquí grande esto. El circuito que tiene 74LS04, por ejemplo, este circuito terminación 04, aquí únicamente ponemos las terminaciones, se refiere a un circuito con ¿qué compuerta será esta?
OR. Inversores, muy bien. El inversor se compone de entrada, terminal número 1, salida, terminal número 2. Entrada, terminal número 3, salida, terminal número 4. Entonces es entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Tierra de alimentación, este nos sirve para alimentar el circuito. Voltaje de alimentación, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. ¿Cuántos inversores tenemos en este circuito? 6. 6 inversores. El circuito con terminación 08, 74LS08, 74HC08, 74AHCC o ALS08, es un circuito que tiene ¿qué compuerta en su interior? Compuerta AND. Compuerta AND, entrada, entrada, salida. Entrada, entrada, salida. Tierra de alimentación, voltaje de alimentación, entrada, entrada, salida, entrada, entrada, salida. Tenemos un total de, ¿cuántas compuertas AND en el circuito? 4. 4 compuertas AND. Y por último, nos falta la compuerta OR. La compuerta OR es el circuito número 32, o terminación número 32, que tiene la distribución entrada, entrada, salida, entrada, entrada, salida, tierra de alimentación, voltaje de alimentación, entrada, entrada, salida, entrada, entrada, salida, para un total de 4 compuertas OR. ¿Son las únicas que existen? No. Hay otro tipo de compuertas, por ejemplo, la 7411 es un circuito que tiene 3 compuertas AND de 3 entradas. La 7421 tiene 2 compuertas AND de 4 entradas. El 7430 tiene una compuerta NOT AND, si se fijan es una AND con un circulito, el circulito indica negación, entonces es NOT AND y se abrevia como NAND, es una AND negada. Y tiene un total de 8 entradas. ¿Okay? Entonces tenemos otros circuitos, pero los circuitos básicos que usted se debe de poder identificar: 04 inversor, 08 AND, 32 OR. Con que ubique esos es más que suficiente. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí con algo? Ok. Entonces vamos a pasar a nuestro siguiente simulador que se llama el constructor virtual. Es un simulador de protoboard. Si nosotros lo abrimos, se ve de esta manera. Lo encuentran ahí en plataforma. Y este simulador no necesitan instalarlo, directamente corre. Y en este circuito nosotros podemos insertar una protoboard virtual para poder manipular. Entonces, este es un simulador diferente a multisim. Multisim es sistemático, este es de construcción, se basa en protoboards. Tenemos varios menús. Tenemos el menú circuitos, donde nos permite crear un nuevo circuito, guardar o cargar un circuito desde memoria. El menú tablero, donde podemos insertar protos, interruptores, pulsadores, LEDs, displays de 7 segmentos y circuitos de temporización o conteo de tiempo. Circuitos TTL, donde vamos a tener nuestras compuertas, circuitos combinacionales, circuitos de memoria y circuitos secuenciales. Compuertas y combinacionales corresponden a la siguiente unidad, memoria y secuenciales corresponden a la unidad 3. Tutoriales no lo vamos a utilizar y ayuda no lo vamos a utilizar. Además, creo que no funciona. Para colocar componentes, simple y sencillamente vamos al menú, escogemos el componente y debemos de movernos del cuadrito gris. Nosotros, para poder desplazar el componente, se mueven tomándolo de este cuadrito gris. Si yo intento tomarlo de otro lado, el elemento no se mueve. Entonces tengo que ubicar este cuadrito gris para poder desplazar los elementos. Para borrar es clic derecho en el cuadro gris. Si yo le doy clic derecho en otro lado no pasa nada, pero si le doy clic derecho en este cuadrito gris, entonces el elemento se borra.
Además, yo puedo insertar varias protoboards si así lo requiero. Ok. Y los circuitos integrados, que ya dijimos que están en circuitos TTL con puertas básicas. Por ejemplo, si quisiéramos agregar un NOT, está el NOT 7404, tiene 6 inversores. Y para poder colocarlo en la proto necesitamos alinearlo más o menos en la posición deseada. Si nosotros no lo alineamos, por ejemplo, vamos a insertar ahora uno con puerta AND. Si yo no lo alineo, entonces me lo bota, ¿sí? Entonces necesitamos alinearlo. Para borrarlo, igualmente clic derecho sobre el elemento. Y para guía, pues necesitamos utilizar, al menos mientras se lo aprende, la distribución interna de cuáles son entradas y cuáles son salidas para poder conectar. Ok, vamos a armar un ejemplo. Vamos a armar esta función que aparece aquí. Vamos a ponerla aquí a un ladito para tenerla presente. Sería la función A B negado C más C. Entonces, para las entradas tenemos 3 variables diferentes, A, B y C, entonces requiero 3 entradas. Las entradas las vamos a simular por medio de interruptores. Entonces voy a colocar los interruptores en la parte de abajo. Para saber si la entrada está encendida o apagada de forma visual, pues podemos agregar unos LEDs. Entonces voy a agregar aquí una tira de LEDs y la voy a colocar aquí abajo. Y para realizar esta función requiero inversión, multiplicación y suma. Entonces requiero compuertas NOT, AND y compuerta OR. Pues compuertas básicas OR 7432 de 2 entradas, 4 compuertas internas. Ok. Ya tenemos nuestras componentes. Podemos agregar otro tablero de LEDs para las salidas. Bueno, salida nada más es una. ¿Y cómo conectamos aquí? Mediante este botón nosotros podemos escoger el color. Entonces típicamente voltaje es color rojo. Entonces voltaje lo voy a colocar en esta tira de la proto. Recuerden que las protoboards internamente, esta línea está interconectada y estas líneas se interconectan en esta dirección. Cualquier punto que yo conecte en esta tira está conectado. Cualquier punto que yo conecte en esta tira está interconectado internamente. Entonces aquí, si yo tomo el voltaje, esto sería como la fuente de voltaje. Entonces en este momento toda esta tira se encuentra energizada con voltaje. Lo primero que hay que conectar siempre son las terminales de alimentación, que si mal no recuerdo por ahí son las terminales. Superior izquierda es voltaje. Este también requiere por aquí voltaje. Y la tierra, vamos a ponerla de color negro en la parte de abajo, está en la inferior derecha. Entonces tendríamos tierra, tierra, tierra. Aquí tenga mucho cuidado de que no se pase para acá. Si lo ponen de este lado, pues aquí no hay nada conectado. Entonces es un error muy común, que lo conectan en la de abajo y la tierra está en la de arriba, entonces ya vale. Este también requiere por aquí tierra, entonces lo voy a conectar aquí. Este requiere también tierra, lo voy a conectar arriba. Una vez colocados, puede editar los cables moviéndolos. Y aquí tendríamos también tierra. Listo, ahora vamos a conectar nuestras entradas A, B y C. Vamos a colocar A de color rojo oscuro, nada más, por tener una convención, ¿no? Entonces, voy a mover este para acá, y voy a mover este para acá, siempre del puntito gris. Entonces, la A, que sería esta, ahí está conectada, y la A se multiplica con B negada, entonces la A iría a una compuerta. Para hacer una multiplicación, ¿a qué compuerta la mando? And. AND. Entonces tomo esta, 0,4 no, 0,8 sí,
Y la compuerta AND es entrada, entrada, salida, entonces la voy a conectar a una entrada. Ahí está. Entonces con esto ya estaría conectado a la entrada, lo puedo pasar por acá abajo, por ustedes. Ahí está. Y luego necesito B negado. Entonces para obtener B, voy a cambiar aquí a color verde. Conectamos este LED, ahora sería B. Yo les sugiero que siempre los pongan en orden de izquierda a derecha, A, B y C. Entonces, este es B. Para generar la negación necesitamos un inversor, que sería el 0,4. El 0,4 es entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Lo puedo conectar donde sea. Generalmente, pues empezamos por el primero, entonces, entrada. Ahí está ya. Y B negado se encontraría a la salida del inversor. Entonces, este punto de aquí es B negado. Como lo quiero multiplicar por A, entonces tomo B negado y lo conecto a la entrada de la AND, que tiene la letra A. Entonces sería A por B negado. A por B negado se multiplica con C. Entonces, para multiplicarlo, tomo la salida y la conecto a la entrada de una multiplicación con puerta AND. Y para multiplicarlo con C, entonces voy a recurrir a mi entrada. Entonces, esta va a ser la C. Y la conectaríamos en este punto. Entonces aquí sería AB negado que multiplica C. Entonces en este punto tendríamos ya la multiplicación. Y esta multiplicación se suma con C. Entonces la voy a mandar a la entrada de una compuerta OR. Y por último necesito C. Entonces C lo puedo tomar de aquí, pero también lo puedo tomar de acá, que es el mismo punto. Como este es un cable, esta es la misma línea, la misma línea, la misma línea, esta es la misma línea, entonces lo puedo tomar de aquí. Y finalmente tendríamos nuestra salida en este punto y la mandamos a 1. Encendemos y probamos. Por ejemplo, si tenemos que C vale 1, 1 más lo que sea, me da 1. Entonces, si C está encendido, ahí está. La salida debe de estar encendida, no importa qué pase con esto. Y otra forma para encender esto, pues sería con A en 1. Necesitaríamos C en 1 también. No, C tiene que estar en 1, si no, no se puede. Entonces, todas las demás permanece apagada. Listo. Y checamos con nuestra tabla de verdad que podemos formar antes. Haciendo todas las combinaciones posibles de esta y viendo qué valores tienen, podemos checar el funcionamiento. Ok, ¿dudas con esto? ¿Dudas, chicos? Ninguna, profesor. Y bueno, aquí les dejo un ejemplo de armado y aquí está más o menos lo que está sucediendo en cada uno de los cables, ¿no? Ok, tenemos por aquí una mini tarea que no sé si valga la pena, pero bueno, para que le agarren ahí práctica los simuladores. Simular la expresión X es igual a B negado más A negado B. En ambos simuladores, aquí ya les doy la tabla de verdad. Entonces hay que utilizar compuertas AND o NOT. Y no se olvide de comprobar la tabla de verdad. Esta la voy a dejar como ejercicio, no la voy a dejar como tarea. Entonces, es sugerido, yo no les voy a pedir que me la entreguen, les sugiero que la armen por si tienen dudas, y si hay dudas las resolvemos aquí en la clase, o si me mandan un correo, las resolvemos por correo. Pero esta no se las voy a pedir para entregar. Pero sí les sugiero que la hagan por si hay alguna duda con los simuladores. Pues intenten ensamblar esta función muy simple en el simulador de multisim y en el simulador de construcción virtual. Ok. Vámonos al comportamiento de un circuito digital.
Hemos hablado mucho de la tabla de verdad, pero no hemos visto exactamente a qué se refiere. La tabla de verdad se refiere a, para una expresión de salida, vamos a formar todas las combinaciones de entrada posibles y ver qué salidas nos da. Entonces, para saber cuántas entradas tenemos, vamos a contar las variables diferentes en la expresión de salida. En este caso tenemos A, B, C y D. 4 variables, entonces tenemos 4 entradas. El total de combinaciones va a ser 2 a la número de entradas. Tengo 4 entradas, 2 a las 4 serían 16. Que se refieren a este conjunto de 16 combinaciones. ¿Cómo las vamos a formar? Primera columna, 0, 1. El cambio está inmediato. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Siguiente columna, 0, 0, 1, 1. Siguiente columna, 4 ceros, 4 unos. Última columna, 8 ceros, 8 unos. Si tuviéramos una columna más, ¿cuántos ceros y cuántos unos tendría? 16. 10. 16 ceros y 16 unos. Siempre vamos a empezar en 0, 0, 0. Además, si se dan cuenta aquí, los números binarios, este de aquí es el número binario 0, este de aquí es el número binario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Me fui mal en alguno, debo llegar hasta el 15. Son los números del 0 al 15 formados en orden ascendente. Entonces, siguiendo esta regla, nos quedan los números en orden ascendente en formato binario. ¿Dudas hasta aquí con algo? Ahora, ¿cómo llenamos o cómo conocemos la salida? Las entradas, pues ya vimos que siguen un patrón. ¿Cómo generamos el valor de salida? El valor de salida lo generamos sustituyendo los valores de las entradas en la fórmula de salida. Por ejemplo, aquí todas valen 0, entonces sería 0 por 0 más 0, 0. La que sigue es 0 por 0 más 0 por 1, 0 por 1, 0, más 0, 0 por 0, 0. Entonces, sustituyendo los valores, puedo conocer cuánto vale la salida. Pero también podemos hacer algo más inteligente y es encontrar ciertas regularidades. Aquí podemos observar que la salida está multiplicada por A. Entonces, si A vale 0, 0 por lo que sea, 0. 0. 0. Entonces, no importa que valgan B, C y D. Cuando A vale 0, la salida vale 0. Después, cuando A vale 1, 1 por lo que sea, lo que sea. Entonces, me quedaría únicamente esta expresión, dado que A vale 1. Si A vale 1, 1 por lo que sea, entonces me quedaría B más CD. En B más CD, si B vale 1, 1 más lo que sea, 1. Entonces, no importa que valgan C y D, si B vale 1, la salida vale 1, y ya únicamente me restaría calcular las 3 posiciones restantes. ¿Dudas con la tabla de verdad? ¿Dudas? Profe, ¿esas entradas siempre las vamos a usar? Sí, siempre tienes que formar todas las combinaciones de entrada. Si tienes 3 entradas, son 8 combinaciones, 4 entradas 16, 5 entradas 32, etcétera, etcétera. Siempre todas las combinaciones de entrada. Ah, ok, gracias.
¿Alguna otra duda? Profe, ¿Sí? si hay una letra negada. Si hay una letra negada, pues la negamos. Aquí siempre, las entradas siempre van a ir directas y al momento de introducirla en la ecuación la negarías, ¿no? Si D está negada, por ejemplo, si tuviéramos esto, ¿no? Si tuvieras esto, pues sería, para este caso, pues sería 0 por 0 más 0 por 0 negado me daría 1, 0 por 1 me daría 0. Entonces efectúas la operación como tal. ¿Alguna otra duda? Continuamos. Ahora, tenemos un término que se compone únicamente de multiplicaciones, entonces le vamos a llamar término producto. Si yo quiero que este término valga 1, ¿cuánto tiene que valer A? ¿Cuánto tiene que valer B, C y D? Para que este producto valga 1, tiene que valer de forma individual 1 cada una de las variables. Entonces, eso quiere decir que la A debe de valer 1. La B, ¿cuánto debe de valer? 0. 0, para que al momento de negarse valga 1. La C debe de valer 1. Y la D debe de valer 0 también. 0. Y muy importante, únicamente en esta combinación de valores, la salida es 1. En cualquier otro valor va a haber un 0 en la expresión y ese 0 se va a llevar la multiplicación a 0. Entonces, esto de aquí vale 1 solamente en esta combinación de entradas. Entonces, vamos a aprovechar esto para realizar lo siguiente. En la tabla de verdad inicial, aquí yo conozco la expresión de salida y calculo los ceros y unos que resultan de las combinaciones de entrada. Pero no es lo más común. Generalmente yo lo que tengo es el comportamiento de la salida, dónde están los ceros y unos, y yo lo que quiero es calcular la expresión de salida. Entonces, ¿cómo le hago para hacer eso? Paso número 1. Identifico los unos a la salida. ¿Cuántos unos tenemos? 3. 3 unos. Primer paso completado. Siguiente paso. Hay que formar lo que se le conoce como el término producto. Para el término producto voy a ver para cada uno en la salida qué entradas lo generan. Este 1 es generado por A en 0, B en 0, C en 1. Entonces, ¿cómo forma el término producto? Si A está en 0, entonces le va a tocar A negada. Si B está en 0, le va a tocar B negada. Si C está en 1, le va a tocar C directa. Por lo que platicamos hace un momento. Este término de aquí, cuando A vale 0, B vale 0 y C vale 1, esto de aquí va a dar 1, me va a generar este 1, y en todos los demás combinaciones va a valer 0. Siguiente término producto, si A vale 1, A va directa, si B vale 0, B va negada, si C vale 0, C va negada. Último término producto, A, B y C valen 1, entonces A, B y C van directas. Último paso, con los términos productos los voy a sumar entre sí. Entonces la expresión de salida para este circuito, el circuito que me va a generar unos en estas posiciones, sería el circuito con la expresión A negado, B negado, C más A, B negado, C negado más ABC. ¿Dudas con esto? No. No, profe.
Continuamos. Y bueno, esto es lo mismo que ya hablamos, el término producto. A esta forma de representar la salida, son productos sumados, se le va a llamar adivine cómo, suma de productos. Entonces, si está sumando productos, esa es la forma suma de productos. Ok, entonces tengo esta relación entre entradas y salidas y quiero conocer la expresión de salida. ¿Cómo le hacemos? Primer paso, Contar los unos. identificar los unos. ¿Cuántos unos tengo? 4. Siguiente paso. ¿Qué hacemos? Checar las variables para ver cómo es que sale uno. Formamos el término producto, se llama. Ajá, Entonces, término producto. el primer término producto, ¿cómo me quedaría? A negada B. A negado BC. A negado BC. Siguiente término producto, ¿cómo me quedaría? A B negado C negado. Siguiente término producto, ¿cómo me quedaría? ABC negado. Último término producto, ¿cómo me quedaría? ABC. ABC. Y último paso, Sumarlos. Sumar los términos. vamos todos los términos. Sería A negado BC más A B negado C negado más ABC negado más ABC. Y esta sería la expresión de salida. Con esa expresión de salida usted ya puede construir el circuito, puede simularlo y mejor aún puede utilizar álgebra para reducirlo y tener una expresión más eficiente. ¿Dudas hasta aquí con algo? No, profe. Continuamos. Y bueno, aquí está lo que acabamos de hacer. Y ahora vamos a ir a un ejemplo que es un circuito que va a contar de binario a 7 segmentos.